Hola, hola, mis amores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que la semana os esté tratando de maravilla, con la dosis justa de café, la pizca necesaria de positividad y por supuesto el torbellino de drama al que os tengo acostumbrados. Porque, ¿a quién no le gusta un buen chismorreo para alegrar el día? Hoy vamos a profundizar como si fuéramos arqueólogos excavando en una tumba faraónica, en el misterio, la controversia y, sí, el posible resurgimiento de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sabéis, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam. Su química, mis cielos, era más explosiva que un volcán en erupción. Verlos interactuar era como presenciar magia pura, una danza de miradas, sonrisas y gestos que nos hacían suspirar y soñar con encontrar un amor así. Y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, el fandom se desató. Fue una orgía de gifs, memes, mensajes de felicitación y la firme convicción de que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, existía. Éramos legión, una armada de fans, los que creíamos en su cuento de hadas. Pero la vida real, como bien sabéis, no es un cuento de hadas. Ni siquiera para las celebridades. Y tras un tiempo de idilio, de portadas de revistas, de viajes románticos y de demostraciones públicas de afecto, ¡pum!, la bomba estalló. La noticia de su ruptura nos golpeó como un tsunami. El mundo virtual se inundó de lágrimas digitales, de emojis llorando a moco tendido, de análisis sesudos y de teorías conspirativas que rivalizaban con las de los terraplanistas. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había ido el amor? ¿Acaso era todo una fachada? Las preguntas se multiplicaban como conejos en primavera. Y ahora, mis queridísimos detectives del corazón, llegamos al clímax de nuestra investigación, al momento que os tiene con el alma en vilo, Hande y Kerem. De nuevo en el epicentro del terremoto mediático. Y esta vez, no se trata de un simple rumor, de una especulación sin fundamento. La información que manejo es de primera mano, jugosa, irresistible. Antes de que me lance de lleno a desgranar los detalles, permitidme recordaros que si sois nuevos por estos lares, no os olvidéis de suscribiros. Aquí, en este vuestro canal de confianza, encontraréis todo lo que necesitáis para alimentar vuestra adicción al drama turco, noticias exclusivas, análisis exhaustivos, entrevistas reveladoras y sobre todo muchísima diversión. Así que no lo dudéis más, pulsando el botoncito rojo os uniréis a la comunidad más chismosa, divertida y apasionada de YouTube. Y ahora sí, descorchemos el champán y zambullámonos en el meollo de la cuestión. La noticia que está haciendo temblar los servidores de Internet es que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían volver a compartir pantalla. Sí, habéis oído bien. Vuelven a sonar campanas de boda cinematográfica. Fuentes de la industria, personas con acceso a información privilegiada, insiders que prefieren permanecer en el anonimato, aseguran que ambos actores están siendo cortejados para protagonizar un nuevo proyecto juntos, ya sea una serie de televisión o una película. Imaginad la magnitud del bombazo. Después de la tormenta, después de los rumores de infidelidades, después de las declaraciones ambiguas, después de que muchos dieran por finiquitada cualquier posibilidad de reconciliación profesional. ¡Bum! La llama vuelve a encenderse. La pregunta que resuena en cada rincón de la red ¿es esto real? ¿Es una estrategia de marketing para generar expectación? ¿O es simplemente un espejismo, un sueño húmedo de los fans más acérrimos? Pues bien, mis adorados conspiradores, aquí es donde mi olfato periodístico entra en acción. He estado haciendo llamadas, enviando mensajes, moviendo hilos invisibles para desentrañar la verdad que se esconde tras este mare magnum de información. He hablado con representantes, con productores, con maquilladores e incluso con el perro del vecino del peluquero de Hande. Y lo que he descubierto, mis amigos, es fascinante. Aparentemente la idea de resucitar el fenómeno Hande Kerem surge de una de las productoras más influyentes y poderosas de Turquía. Una productora cuyo nombre por el momento debo mantener en secreto, pero que tiene un ojo clínico para detectar el talento y una habilidad innata para crear éxitos televisivos. Esta productora es consciente del poderío mediático de ambos actores, tanto a nivel nacional como internacional. Saben que cualquier proyecto que cuente con Hande y Kerem en su reparto generará un interés desmesurado, una avalancha de clics, likes y comentarios que se traducirán, inevitablemente, en un éxito rotundo. La propuesta inicial, según mis confidentes, era una serie de televisión. Una serie que por supuesto explotaría al máximo la química innegable que existe entre Hande y Kerem,
pero que también les brindaría la oportunidad de explorar nuevas facetas de su talento actoral. Se rumoreaba una historia de amor épica, llena de giros inesperados, de momentos de alta tensión dramática, pero también con pinceladas de humor inteligente. En resumen, una serie que engancharía al espectador desde el minuto 1 y lo mantendría pegado a la pantalla hasta el último episodio. Sin embargo, aquí es donde la trama se complica. Parece ser que tanto Andy Ercel como Kerem Bürsin se mostraron reticentes a la idea de volver a trabajar juntos. Y no les culpo, mis amores. Después de una ruptura sentimental, las cosas nunca son fáciles. Hay heridas que cicatrizan lentamente, recuerdos agridulces que acechan en la memoria y, sobre todo, el miedo a reabrir viejas heridas. Según mis informantes, Ande fue la primera en expresar sus dudas. Al parecer, la actriz está concentrada en su carrera y desea diversificar sus roles. No quiere que la sigan encasillando en el papel de la joven romántica e inocente que se enamora perdidamente. Quiere demostrar que es una actriz versátil, capaz de interpretar personajes complejos, oscuros y desafiantes. Por su parte, Kerem también tenía sus reservas. Si bien el actor está abierto a participar en proyectos que le supongan un reto profesional, no estaba seguro de si era una buena idea volver a unir su destino artístico al de Ande. Temía que la presión mediática fuera insoportable y que la relación laboral se viera contaminada por los sentimientos personales. Ante este panorama, la productora, haciendo gala de su astucia y perspicacia, decidió cambiar de estrategia. En lugar de una serie de larga duración, les propusieron protagonizar una película. Una película que les permitiría trabajar juntos durante un periodo de tiempo limitado, sin la necesidad de comprometerse a largo plazo. Una película que además les ofrecería la oportunidad de aventurarse en un género diferente al que están acostumbrados. Se barajó la posibilidad de una película de acción, con toques de comedia y romance. Una película en la que Ande y Kerem encarnarían a dos agentes secretos que se ven obligados a colaborar para salvar el mundo de una amenaza inminente. Imagínate la escena. Ande y Kerem, luchando contra villanos despiadados, escapando de explosiones espectaculares y, por supuesto, compartiendo momentos de tensión sexual no resuelta. Esta propuesta, al parecer, resultó más atractiva para ambos actores. La idea de trabajar juntos en una película, con un rodaje de duración determinada y con la posibilidad de experimentar con un género cinematográfico diferente, les pareció una opción más viable y menos arriesgada. Y aquí es donde llegamos al quid de la cuestión. Según mis fuentes, Ande Ercel y Kerem Bürsin están evaluando seriamente la propuesta de protagonizar esta película. Aún no hay nada oficial, pero las negociaciones están avanzando a buen ritmo y todo indica que podrían llegar a un acuerdo en las próximas semanas. Pero esperad, que la trama se complica aún más. Porque, como bien sabéis, en el universo del espectáculo, nada es blanco o negro. Y en esta historia hay un tercer elemento que podría alterar el curso de los acontecimientos del nuevo amor de Ande. Como muchos de vosotros sabréis, Ande Ercel está actualmente en una relación con Hakan Sabank. Sí, el famoso empresario turco conocido por su fortuna, sus conexiones influyentes y su historial de conquistas amorosas con mujeres bellísimas y exitosas. La relación entre Ande y Hakan ha sido relativamente discreta, pero los paparazzi han logrado captarles en varias ocasiones juntos, disfrutando de cenas románticas, escapadas a destinos paradisíacos y eventos sociales de alto nivel. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, todo apunta a que están profundamente enamorados. La pregunta que surge de forma inevitable es, ¿cómo afectará esta relación a la posible colaboración entre Ande y Kerem? ¿Estará Hakan Sabank celoso de que su novia trabaje con su ex? ¿Pondrá trabas a la producción de la película? ¿Se convertirá en el villano de esta historia? Pues bien, mis queridos especuladores, aquí es donde la imaginación vuela libre. Algunos afirman que Hakan Sabank no está preocupado en absoluto por la posible colaboración entre Ande y Kerem. Confía plenamente en su relación y sabe que Ande es una mujer inteligente, profesional e independiente. Otros, en cambio, creen que Hakan Sabank no está nada contento con la idea de que su novia trabaje con su ex. Temen que la cercanía entre Ande y Kerem pueda despertar viejos sentimientos y poner en peligro su relación. La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo único que podemos hacer es esperar y observar cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que sí es innegable es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año. Ande Ercel, Kerem Bürsin, Hakan Sabank,
Un triángulo amoroso que promete generar ríos de tinta. Una posible colaboración profesional que podría reavivar viejas pasiones. Un drama que nos mantendrá pegados a la pantalla durante mucho tiempo. En resumen, mis amores, la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían volver a trabajar juntos ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Las negociaciones están en marcha, pero aún no hay nada confirmado. La relación de Hande con Hakan Sabank podría complicar aún más las cosas. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para manteneros informados de cada giro, cada rumor y cada detalle jugoso. Pero antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber dedicado vuestro tiempo a ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. Si ha sido así, no olvidéis darle un merecido like, compartirlo con vuestros amigos y dejarme un comentario abajo. Quiero saber vuestra opinión sobre esta noticia. ¿Creéis que Hande y Kerem deberían volver a trabajar juntos? ¿Qué pensáis de la relación entre Hande y Hakan Sabank? Dejadme vuestros comentarios. Y por último, pero no menos importante, os invito a suscribiros a mi canal. No os perdáis las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de vuestras series favoritas y mucho más. Así que dale al botoncito rojo y únete a nuestra familia. Y recordad, dadle like, compartid y suscribíos. Os quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.